Nicanor Parra, poeta del límite. En 1954 irrumpió en las letras chilenas con fuerza inusitada un libro distinto, Poemas y Antipoemas. Fue un éxito. Discusiones, aplausos, negaciones. Nadie dejó de hablar de él, a pesar de que su autor, Nicanor Parra, en Advertencia al lector, una de las composiciones, expresaba lo siguiente. Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Pablo Neruda comentó, entre todos los poetas del sur de América, poetas extremadamente terrestres, la poesía versátil de Nicanor Parra se destaca por su follaje singular y sus fuertes raíces. Este gran trovador puede, de un solo vuelo, cruzar los más sombríos misterios o redondear como una vasija el canto con las sutiles líneas de la gracia. Hubo también, entre los gritos de la polémica, el reconocimiento oficial. Poemas y Antipoemas recibió el Premio Municipal de Poesía. Algunas composiciones de este libro, como Se canta al mar o Defensa del árbol, muestran que en la obra hay una primera parte en que la transfiguración poética de la realidad se hace a la manera tradicional, como continuación de lo que ya se había dado en Cancionero sin nombre, aquel poemario inicial de 1937, ganador también del Premio Municipal de Poesía. A pesar de ello, se percibe ya un estilo de gran sencillez y la presencia de expresiones coloquiales, características que destacan, por ejemplo, en el poema Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla. Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. En el mismo libro, esta forma tradicional da paso a una manera distinta y polémica de expresar el mundo. En efecto, en la segunda parte aparece la antipoesía, notable en composiciones como Los vicios del mundo moderno, La víbora, La trampa o Soliloquio del individuo. Hay en ellas un quiebre de la versificación tradicional a través de yuxtaposiciones violentas, convencionalismos en el decir y versos autónomos con ideas que penetran profundamente en los problemas esenciales del hombre contemporáneo. La antipoesía parriana toca temas fundamentales desde la religiosidad, en apariencia desacralizada, de la cruz, Agnus Dei o Padre Nuestro, a la aguda percepción del transcurso del tiempo en poemas como Cronos o Último Brindis. Desde la preocupación por los grandes acontecimientos del siglo XX, al sentimiento que se resuelve en lágrimas con el recuerdo de la hermana o de la hija, expresado en Defensa de Violeta Parra y Catalina Parra. El propio Nicanor se ha encargado de explicar en qué consiste. En su discurso de recepción a Pablo Neruda como miembro de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile en mayo de 1962, aclaraba: la antipoesía es una lucha libre con los elementos. El antipoeta se concede a sí mismo
el derecho a decirlo todo, sin cuidarse para nada de las posibles consecuencias prácticas que puedan acarrearle sus formulaciones teóricas. Resultado: el antipoeta es declarado persona no grata. Hablando de peras, el antipoeta puede salir perfectamente con manzanas, sin que por eso el mundo se vaya a venir abajo. Y si se viene abajo, tanto mejor. Esa es precisamente la finalidad última del antipoeta. Es posible encontrar toda una teoría de la antipoesía en la obra misma de Parra. En poemas como Advertencia al lector, Cambios de nombre, Viva la cordillera de los Andes, Manifiesto, Cartas del poeta que duerme en una silla y otros, se postula, por ejemplo: el poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. O, nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Tal vez la síntesis de esta postura poética se dé en el famoso grito: viva la cordillera de los Andes, muera la cordillera de la costa. Es su bandera de lucha, no a la mediocridad, no a lo gastado, no a los esquemas archirrepetidos. Sí, en cambio, a la búsqueda desesperada, a la altura poética, al deseo de purificación de la palabra. Lo dijo en un artefacto: Quo vadis, Nicanor, a quemar zarza, a ver si se nos aparece Dios. ¿Quién es este poeta diferente? Hacia 1967, el crítico Fernando Alegría lo describía así: muy reposado, cuidadoso en el vestir, el pelo crespo, yéndose, los ojos hundidos y el rostro curtido por gruesas arrugas, Nicanor Parra viaja diariamente desde la Reina a la Universidad de Chile, donde hace clase de matemática. Ocasionalmente pronuncia conferencias sobre viajes interplanetarios y fenómenos celestes. Por lo general, sin embargo, escribe versos en toda clase de papeles, que arma después meticulosamente. En los ratos de ocio baila cueca o platica con sus numerosos amigos. Cuando no está en Chile, anda por Suecia, China, Inglaterra o los Estados Unidos. Lee y habla inglés, en cambio no fuma ni bebe. Una docena de años después, un periodista lo vio de esta manera. De pelo largo, jeans y sonriente, lo más admirable en él es la vitalidad. 65 años bien vividos y todavía parece un adolescente. Se mueve con agilidad, sabe reírse. Colombina, su hija de 6 años, juega en el jardín. Nacido en San Fabián de Alico en 1914, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, como ha recordado en un poema, fue traído a Santiago por su familia cuando tenía 6 años. Tras una breve permanencia en la capital, nuevamente al sur, Lautaro, donde, lo ha dejado dicho, fue vital el contacto con los mapuches, con el río, con el tren que pasaba cada rato por el centro de la ciudad. Luego, en un viaje a Chiloé, aprendí a ver la hora en el reloj de la Catedral de Ancud y ahí también conocí el mar. Chiloé fue mar, papas y mariscos. Más tarde, Chillán. Estudia en el liceo. Cursando primer año de Humanidades, aparece la vocación literaria. Como él mismo ha señalado, me propuse un proyecto, escribir un poema, épico habría que decir ahora, en que la primera parte se llamaba Los Araucanos, la segunda Los Españoles y la tercera Los Chilenos,
o sea, tesis, antítesis y síntesis. Una locura. No disponía de elementos, no disponía de lenguaje. Termina sus estudios secundarios en el Internado Nacional Barros Arana de Santiago, del que también será inspector. Conoce allí a Jorge Millas, Luis Oyarzún y Jorge Cáceres. Luego estudia matemática y física en el Instituto Pedagógico. En ese tiempo se produce la dicotomía. La matemática aburre, pero nos da de comer. En cambio, la poesía se escribe para vivir. En 1935, con Jorge Millas, edita la Revista Nueva, donde publica su anticuento El gato en el camino y un ensayo dramático titulado El ángel. Ya titulado, vuelve a Chillán a trabajar en el liceo, experiencia que vertirá luego en el famoso poema Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo obscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada hago 40 horas semanales. Una vecina chillaneja lo recuerda como un joven bien parecido, poeta laureado en las fiestas primaverales de 1938, solicitado por las jovencitas casaderas, adicto a largos paseos por el cementerio y encabezando el saludo a Gabriela Mistral de paso por la estación de la ciudad. Ya era conocido por Cancionero sin nombre, libro con mucho de García Lorca y con anticipos de su línea poética posterior. Vendrían luego los estudios de posgrado, los viajes, la vida matrimonial. Entre 1943 y 1945 estudia mecánica avanzada en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, y entre 1949 y 1951 es discípulo del cosmólogo Milner en Oxford, Inglaterra. Entre los viajes se desempeña como profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, de la que es director interino en 1948. Ejerce luego la cátedra de mecánica razonal en el Instituto Pedagógico y ocupa el cargo de director del Departamento de Física de esa institución. Dicta cátedra, además, como profesor visitante en la Universidad de Luisiana, en Estados Unidos. En forma simultánea, y más válidamente todavía, se da su carrera poética, implacable, que no solo ha significado escribir y publicar, sino también polemizar, dar recitales, dirigir talleres, viajar, ser jurado, convertirse en figura, en una palabra. Y a pesar de los años, su labor continúa. Sigue buscando, sigue escribiendo. Él mismo lo ha dicho. Soy un poeta full time. Si no estoy trabajando, me siento angustiado. Siento que estoy perdiendo el tiempo, que me estoy hundiendo, que me estoy traicionando. Cuatro años después de Poemas y Antipoemas, un nuevo libro, La Cueca Larga, trajo otra vez su nombre al primer plano. Obra distinta, que consta de 4 poemas chilenísimos, en los que se aprecian la gracia improvisadora de los viejos payadores y la tosca sensualidad de las cantoras pueblerinas. En estos poemas, especialmente en el que da nombre al libro, el poeta zapatea con punta y taco, enreda sus palabras en las cuerdas del arpa, transforma en verso y canto su honda raigambre popular, maneja con soltura la burla socarrona del campo y el genio equívoco de la ciudad. El alma ancestral de Chile aflora entera desde el inicio. Voy a cantarme una cueca más larga que sentimiento, para que mi negra vea que a mí no me cuentan cuentos. Los bailarines dicen por armar boche que si les cantan bailan toda la noche. Toda la noche sí, flor de zapallo. En la cancha es a donde se ven los gallos.
Lo popular está siempre presente en la poesía parriana, mezclado a menudo con lo culto. El propio poeta lo ha dicho respondiendo sobre posibles influencias en su obra. Alguna vez declaré que mis estrellas fijas son los humoristas trascendentales: Aristófanes, Chaucer, Rabelais, Cervantes, Kafka. Otros me ven próximo a Prévert, a Apollinaire, a Mayakovsky. Una gran ensalada rusa, como usted ve. Vinieron después otros libros. En 1962, Versos de Salón, conjunto de poemas en los que se amplía y afirma el sentido de las nuevas posibilidades de lenguaje y estructura de los antipoemas, y se tiende a configurar una visión crítica sobre el mundo. Y en 1967, Canciones rusas, obra en la que el tiempo y la soledad aparecen como preocupaciones constantes, en medio de un sentimentalismo a ratos disfrazado de humor encubridor de tristeza. En 1969, Nicanor Parra recibió el Premio Nacional de Literatura en medio del aplauso entusiasta de muchos seguidores. Casi al mismo tiempo apareció Obra Gruesa, volumen que recopila sus libros anteriores y agrega 3 conjuntos inéditos de poemas titulados La camisa de fuerza, Otros poemas y 3 poemas. Ya el título, Obra Gruesa, habla de lo inconcluso y lo vasto. Y es cierto. Hay aquí poesía de límite, que fácilmente puede confundirse con el prosaísmo de todos los días. Pareciera que el autor se pone a la vera del camino o en la esquina más concurrida y escucha a los que pasan, apunta lo característico del decir en su memoria y con ligeros toques, casi siempre irónicos, lo pone en verso. Su poesía nace de lo que todos hablan, poesía de la vida trivial, poesía de lo cotidiano. En ella se emplean las frases hechas, las muletillas, los tópicos, los convencionalismos del decir. Bordea el arte pop de títulos de diarios, de eslóganes repetidos hasta el infinito, pero sobre todo emplea el lenguaje chileno. Sin embargo, a pesar de guindar a menudo con el mal gusto, los poemas salen airosos y dejan en el lector la sensación de peligro superado, que agrada y hace sonreír ligeramente. En 1972, Parra publicó un libro diferente, una caja con 242 tarjetas postales, en cada una de las cuales hay un epigrama, grafiti o artefacto, como él los ha llamado, punzando con palabras rotundas y plenas, apoyadas en dibujos alusivos. Frente a esta obra, nadie queda inmutable. Se discute con ardor. Algunos gritan la condena. Otros, en general los entendidos, aplauden sin restricciones. Ignacio Valente expresa desde su tribuna crítica: Nicanor Parra ha iniciado la novísima etapa de la antipoesía en forma de breves andanadas verbales, tan escuetas como lapidarias, tan desnudas como eléctricas, escritas a la manera del eslogan publicitario o político, de la inscripción mural, del aviso luminoso, de la sentencia fulminante, de la invectiva criolla. En una época de prisa y estridencia, quieren provocar ellos, con una o dos frases, la conmoción sintética de libros enteros. En los artefactos hay disparos para todos lados.
nadie sale incólume. Se desacraliza todo. Se dicen claramente las verdades más grandes, y no las dice el hablante, que aquí ha desaparecido, sino la voz colectiva que flota en el ambiente. Aló, aló, conste que yo no soy el que habla. Y tras 5 años de silencio, en 1977, Parra vuelve otra vez a las andadas. Se trata ahora, como expresó un crítico, de una suerte de happening poético, de un antilibro, de un parlamento dramático, considerado como la creación poética más notable de los últimos años en Chile y en toda Hispanoamérica. Su título, Sermones y prédicas del Cristo de Elqui. Su contenido, hondura humana y popular, vertida en 27 sermones que no vacilan en meterse en camisa de 11 varas. Su continuación, nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui, aparecido en 1979. Su valor, al decir de un destacado estudioso, es este el único poema mayor escrito íntegramente en chileno, no en un simple castellano adobado con pintoresquismos locales. Ni la Mistral, ni Neruda, ni de Roca, con toda su chilenidad, pudieron ensayar nada semejante. Y como siempre que se da en poesía un lenguaje nuevo, se produce en él una nueva revelación, la de nuestro ser nacional, una fundación del ser por la palabra, citando a Heidegger. La producción del poeta continuó. En 1983, Chistes para desorientar a la poesía, conjunto de epigramas similar a Artefactos, vino a romper el paréntesis de seriedad que 3 años antes había significado el poema y antipoema a Eduardo Frei Montalva. En esta nueva obra, aunque sin alcanzar la creatividad artística de los primeros Artefactos, se mantiene el sello de ingenio y testimonio que caracteriza a su autor. En cambio, Coplas de Navidad, antivillancico publicado el mismo año, es una solicitud de redención de la miseria humana, un canto fuerte y doloroso a la Virgen María en el momento en que se recuerda el nacimiento de Jesús. Hacia adelante ha aflorado la preocupación ecológica del poeta. En hojas impresas que se difunden en las calles, hojas de Parra y ecopoemas, el autor ha ido denunciando los problemas del hombre contemporáneo en relación con el profundo drama de una naturaleza devastada por su inconsciencia. Con ingeniosos juegos de palabras, alusiones irónicas y el habla coloquial de siempre, lenguaje de la tribu, según él dice, golpea y llama a la reflexión. Indica, por ejemplo, no veo para qué tanta laraca, a mí me hace bien el smog. O, más radical aún, ojo, peligro a 0 metros. Otro libro, llamado como las anteriores publicaciones sueltas y volanderas, Hojas de Parra, apareció en 1985 y está conformado por poemas escritos entre 1969 y la fecha de publicación. Humor, cierta ternura, nostalgia. Poemas increíbles, como los 4 sonetos del Apocalipsis. Poemas perfectos, como El hombre imaginario. Para los gustos más diferentes. Con razón, en una de las composiciones se advierte: el poeta nos habla a todos sin hacer diferencia. Cada obra, una sorpresa, un giro inesperado,
una perspectiva distinta y original, equilibrada siempre en el filo entre lo popular y lo oculto. Sin embargo, con modestia, aunque traduzca Shakespeare, sea designado doctor honoris causa por la Universidad de Brown, obtenga el premio Juan Rulfo y sea mencionado con insistencia como candidato al premio Nobel, Parra se limita a decir: no se espere nada concreto de mí. Yo no he venido a poner en solfa la Biblia ni a pintarle bigotes a la Gioconda. Con hacer explotar una media docena de guatapiques me conformo. Pero cuidado con esos guatapiques. Sus estallidos dejan entrever siempre profundidades esenciales. Lo ha dicho el Cristo de Elqui. Resumiendo la cosa, al tomar una hoja por una hoja, al tomar una rama por una rama, al confundir un bosque con un bosque, nos estamos comportando frívolamente. Esta es la quinta esencia de mi doctrina. Felizmente ya comienzan a vislumbrarse los contornos exactos de las cosas, y las nubes se ve que no son nubes, y los ríos se ve que no son ríos, y las rocas se ve que no son rocas. Son altares, son cúpulas, son columnas, y nosotros debemos decir misa. El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario, y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.